Raquel. Siempre es un honor estar aquí para hablar acerca de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que no sea yo quien hable, sino que su Espíritu Santo esté conmigo en esta mañana, que esté con ustedes para poder poner en práctica eso que el Señor nos manda a decir en esta mañana. Así es que yo creo que si ustedes recuerdan la lectura bíblica, el canto, van a saber que vamos a hablar, y como dijo Raquel, el tema de esta mañana es gratitud, una actitud. Wow, como que se parecen las dos, pero es diferente. Si vemos del diccionario, nosotros vamos a encontrar, saqué dos definiciones, una de cada una. Y actitud nos dice, la manera de estar de alguien que está dispuesto a comportarse o a obrar. Es la disposición que usted tiene para hacer algo. Y entonces, ya sabemos que actitud es la disposición. Perfecto. Pero gratitud, ¿qué es gratitud? Bien. Es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia otra por haber recibido algo o si le han prestado algún servicio y entonces él desea corresponderlo. Todos hoy creo que sentimos gratitud por lo que el Señor nos ha hecho, o sea, nos ha dado, nos ha salvado. Dejó que su Hijo Jesucristo muriera para darnos a nosotros salvación. Y una muestra de nuestro agradecimiento en esta mañana es que vinimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes están agradecidos en esta mañana? Muy bien, me alegra. Porque el agradecimiento, la gratitud es una forma de nuestra adoración. Imagínense, si nosotros no tomáramos en cuenta lo que Jesucristo hizo por nosotros, Dios mío, no estaríamos aquí. Creo que no. Nos hubiéramos quedado en la casa, calientitos, ¿verdad? O haciendo cualquier otra cosa, menos estar aquí. Pero gracias a Dios, porque su amor es tan grande, tan maravilloso, que ofreció lo más preciado que tenía, su Hijo, para darnos a nosotros la salvación. Muy bien. En esta mañana vamos a tocar 3 ejemplos bíblicos de gratitud. Yo quiero que ustedes se imaginen ahora lo que yo voy diciendo y ustedes se lo van a ir imaginando, como la hermana Esperanza, que ella se imagina las historias y eso. Vamos a pensar en una mujer que fue mencionada ya en una de las lecturas bíblicas. Esa mujer vivía en Sarepta de Sidón. Ellos creían en Sarepta, no en nuestro Dios creador, sino que creían en Baal. Y ella tenía un buen esposo y había sido bendecida con un hijo varón. En el tiempo antiguo, cuando una mujer tenía un hijo, eso era una bendición grandísima. Creo que ahora también, pero ellos lo tomaban como si fuera, bueno, como un don que el Señor le había dado. Cuando no era así, y vamos a tocar la historia de Ana en ese tiempo también, entonces decía que cargaba con algún pecado o alguna maldición por la cual no tenía hijos. Pero ya la viuda todavía no era viuda, ya nuestra hermana de Sarepta se había casado y tenía a su hijo. Pero vino una crisis muy grande en ese tiempo. Vino una hambruna y ellos estaban orando a su dios Baal para que mandara lluvia y que los frutos pudieran darse y todo eso, pero nada ocurrió. Su esposo hizo lo posible, progresaba, no progresaba, sembraba, pero sin lluvia no crece nada, ¿verdad? Y esta era la situación de aquella mujer. Pero ustedes saben que a veces, como cuando uno más necesita a la persona, ahí falla. Pues su esposo murió y solamente le dejó
unos sacos de harina y aceite para hacer el pancito, ¿verdad? Para ellos alimentarse, ella y su hijo. Solamente eso. En ese momento, la mujer decidió probar al Dios Jehová. Su Dios Baal no le había respondido. Entonces ella decidió creer en ese Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos. Y miren qué cosa, que ese Dios era el responsable de la sequía, pero aún así ella decidió creer al Señor. Y ella comenzó a orar y comenzó a escuchar historias acerca de la grandeza de ese Dios. Y ella le rogaba salvación para su hijo. Pero nada ocurría hasta que un día en que Dios le dijo que mandaría a alguien. Y era el profeta Elías. Como a ella había pensado, vamos a la Biblia, porque queremos hablar de lo que está establecido en la Biblia. Primera de Reyes 17, 8 al 13, lo tenemos en pantalla. Vamos a ver qué ocurrió. Dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Jehová le dijo a Elías. Continuamos. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo Elías entonces? Dice que entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, atrás, le hizo un pedido. Mujer, dame un poco de agua. Muy bien, ella. Ok. Y entonces, dice aquí, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cualquiera le pueden hacer este pedido, ¿verdad? Pero Elías fue un poquito más, vamos a decir, quizá atrevido. Porque no tan solo le pidió agua, sino que le dijo, ay, cuando tú regreses, tráeme un pan. Bueno, ok. Ustedes recuerdan que le había dicho qué fue lo que le dejó el esposo. Harina y aceite. Lo que pasaba, que ella estaba en ese lugar recogiendo leña para ir a cocer el último poquito de harina y aceite que ella tenía. Imagínense que a ustedes, una de nosotras que nada más tenemos la comida para nuestro hijo o nuestros hijos, y que venga alguien a la casa y nos dijo, no, dame agua, pero también dame pan. Y el profeta fue más allá. Aunque ella le dijo eso, él le dijo algo más. Le dijo, ella fue a traerle el agua, ¿verdad? Y entonces de ahí podemos seguir avanzando en la lectura hasta el capítulo 13. Y entonces él le pide que le traiga a él que de esa harina y ese aceite que ella tenía en su casa, que le hiciera la tortilla a él primero. ¿Ustedes se imaginan, mujeres? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Qué pensaríamos? Pero ¿y este hombre? ¿De dónde salió? Lo único que tengo y viene a quitármelo. ¿Verdad que pensaríamos así? Es normal. Pero la mujer ya había creído en el Señor. Y cuando uno cree en el Señor, uno le gusta servir a los demás. Compartir. Además de eso, después de ahí, Elías le dijo, no más, que tu harina y tu aceite nunca te va a faltar. Pero ustedes saben que eso él se lo dijo después que ella fue y coció y vino y le trajo su pan, sació su necesidad. A veces nosotros nos encontramos en una situación difícil y eso nos ciega y no nos permite ver nada más. Estamos sumidos en nuestro problema, en nuestra situación. Estamos sumidos en ese diagnóstico negativo que nos dieron. Estamos sumidos en que perdimos el trabajo. Estamos sumidos en que mi hijo murió. Estamos sumidos en que
yo estoy depresivo. Estamos sumidos en cualquier situación que no te deja ver lo que hay adelante. Somos humanos, no digo que no nos pasa. Nos pasa, a mí me ha pasado también. Pero en esta mañana nosotros queremos, es el propósito de que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a confiar en sus propósitos. Cuando Él permite algo en nuestra vida, nosotros, nuestra actitud dice a quién nosotros le servimos, a quién nosotros le creemos, qué promesas el Señor nos ha dado y nosotros estamos confiando en esas promesas. La viuda de Sarepta, en ese momento, ella creyó en lo que le dijo el profeta y no se puso a pensar, ay, que este es el último que tengo, esto, ya mi hijo va a morir, ¿quién me va a proveer? Ella le creyó a ese Dios que es dueño de todo y que nos sostiene físicamente, nos sostiene emocionalmente, económicamente. O sea que si tú no tienes trabajo ahora, el Señor te va a proveer. Si tú te sientes triste, entrégale tus tristezas al Señor y Él va a suplir. Pero siempre vamos a ocuparnos del que está a nuestro lado. Por eso decimos que la gratitud es una actitud. Es el tú disponerte a hacer algo a pesar de. Es tú tomar en cuenta todo lo que tú has recibido. A veces, primero, tomamos en cuenta lo que hemos recibido de Dios, pero también de los demás. Hay personas que usted les sirve con algo y a veces yo me sorprendo porque me ha pasado y no te dicen gracias. Y uno se queda como, wow. Pero a veces le pasa a uno, le han dado algo y uno no dice gracias, se le olvidó. A mí me ha pasado y después le texteo a la persona y le digo, ay, gracias. Y miren, investigando, vi unos resultados de algunas investigaciones de universidades y eso. Ustedes saben que la gratitud tiene mucha influencia en nosotros, tanto física como emocionalmente y hasta en el trabajo. Quienes mantienen una actitud de agradecimiento, ya sea a otra persona, ya sabemos la gratitud hacia Dios, ¿verdad? Pero hacia otra persona, cuando agradecemos, esto libera en nosotros una hormona que es la endorfina. Y esa es la hormona que nos da felicidad por las cosas. Ustedes no, yo creo que lo hemos experimentado. Por ejemplo, cuando venimos y agradecemos aquí, en los grupos pequeños normalmente hacemos un tiempo para testimonios y agradecimientos y pedidos, ¿verdad? Pero cuando estamos dando gracias al Señor, yo no veo a nadie dando gracias triste. O, ¿verdad? Quizás se te puede salir una lagrimita, depende de lo que sea, pero eso te da felicidad. En el trabajo, cuando un supervisor le agradece a sus colaboradores por el trabajo que están haciendo, ¿qué va a obtener de ahí? Va a obtener un grupo motivado. Va a trabajar más porque dice, wow, me toman en cuenta. El trabajo que yo hago aquí es importante. Así que los que tienen supervisados debajo de ellos, ya ustedes saben, la gratitud es una manera de agradecer. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de gratitud, pero en esta mañana vamos a ver el ejemplo de Ana. Uno de ellos va a ser Ana y otro de los 10 leprosos. Normalmente, cada vez que nosotros tocamos el tema de gratitud, tenemos que tocarlos a ellos. Hoy estamos tocando el tema de la viuda de Sarepta, porque uno de los propósitos de este tema es que Dios bendice
de diferentes maneras. Y a veces nos bendice permitiendo que demos algo, quitándonos algo. Es raro tú decir, wow, que Dios bendice quitando. ¿Qué le quitó a la viuda de Sarepta? El alimento que tenía, el sustento que tenía. Y quizás si nos ponemos a pensar, ¿y qué Dios es este? Que lo único que tiene lo manda a darle a alguien. ¿Cómo va a ser? Y vamos a seguir viendo de la manera en que el Señor actúa. No es como nosotros actuamos. Entonces, una manera de gratitud es pedirle a Dios que nos dé entendimiento para nosotros tener la actitud correcta ante el agradecimiento. Y nos vamos a 1 Samuel 1, 27 y 28. Ahí nosotros vamos a hacer un pequeño recuentito. Ana estaba casada con Elcana. Ya esta es una historia del Nuevo Testamento. Y vemos cómo cada año ellos iban al templo de Jerusalén a agradecer al Señor todas las bendiciones que habían recibido en ese año. Pero Ana iba cada vez, pero ella iba con corazón afligido, porque como le mencioné ahorita, ella no tenía hijos. Su esposo tenía otra esposa y con ella sí tenía hijos. Esa esposa se llamaba Penina, para los niños que están atentos a la historia. Pues Penina se burlaba de Ana, porque Ana no tenía hijos y ella sí. Ella decía, el favor de Dios está conmigo, porque yo sí tengo hijos del Cana, pero tú no tienes. Imagínense, era bien difícil para Ana ir cada año porque se tenía que enfrentar con esas burlas de Penina. Pero ella confiaba en el Señor. Un día entró al templo, ella se puso a orar y hasta que el sacerdote pensaba que ella estaba borracha, porque ella lloraba y ustedes saben como cuando uno habla en voz baja, pero así mismo estaba Ana. Y el sacerdote fue y le dijo, mujer, digiere tu vino. Él creía que ella estaba borracha y ella le dijo, no, Señor, yo no estoy borracha. Yo estoy vaciando, derramando mi corazón al Señor. Y ella ahí le pidió al Señor que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Y para el año siguiente, ya Ana no pudo ir a agradecer al Señor porque ya tenía al niño Samuel. Y aquí nos dice en la lectura bíblica, Samuel 1, 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. El Señor es fiel y verdadero. Y cuando creemos en sus promesas, le pedimos, Él conforme a su voluntad, Él nos responde. Y en el versículo 28 nos dice de la siguiente manera. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aunque ella recibió el mayor regalo de su vida, pero llegó el tiempo en que ya el bebé ya se podía alimentar de otra manera que no fuera a través del seno. Y ustedes saben qué, ella se despojó de su regalo maravilloso, de su hijo. Las que somos madres, eso sería como, ay, qué difícil. Lo pensamos y decimos, yo no hago eso, ¿verdad? Pero ella sí, ella entregó lo más preciado en gratitud al Señor y cumpliendo su promesa que le hizo. ¿Cuántas promesas nosotros hemos hecho al Señor? Y después que tenemos lo que pedimos, nosotros la olvidamos. Debemos de pensar también en este ejemplo de sacrificio, de agradecimiento que tenemos que tener hacia el Señor. Muy bien. Entonces, Ana se despojó y fue y le entregó el bebé a el profeta, ¿verdad que sí? Elí. Y entonces vimos, porque conocemos la historia, cómo se desarrolló Samuel.
y llegó a ser también profeta y cuidó del sacerdote Elí durante toda su vida y fue un profeta del Señor, juez también, dice nuestro hermano. Así es que Ana tuvo que despojarse de algo, a Ana se le quitó algo también. Ella no crió su hijo hasta el final. Ella iba y le llevaba una túnica cada año. O sea, estaba pendiente. Pero ella dijo, no, yo en agradecimiento al Señor, yo le voy a entregar mi hijo al Señor. Y así el Señor. Pero ustedes saben que la historia de Ana no queda ahí. Normalmente la conocemos hasta ahí. Pero vemos que Ana recibió una bendición mayor. Porque después ella fue bendecida con hijos e hijas. Y entonces, hermanos, Dios bendice abundantemente. La gratitud es una actitud y Dios bendice a veces quitando. Vamos a ir a donde otro ejemplo en la Biblia que también me encanta. Porque el tema de la gratitud, del agradecimiento, a mí me apasiona. Porque me encanta dar gracias. En mi familia, a veces decíamos, los gatos tienen una característica. ¿Ustedes saben cuál es? Si hay un animal desagradecido, son los gatos. Cuando usted le está dando alimento a un gato, él no te mira. El perrito sí, te mira y te lame y te mueve la colita, todo muy bien, pero el gato no. ¿Por qué? Porque el gato no agradece. Él se come lo que tú le echas. Los que tienen gatos o eso, observen los gatos y se van a dar cuenta. Entonces yo decía que había una familia así, que no le miraba a uno cuando uno le servía para no agradecer. Qué feo eso, ¿verdad que sí? Así que, hermanos, no seamos como los gatos. Vamos a ser agradecidos y a practicar. Y entonces, en este ejemplo de los 10 leprosos, en la Biblia, nos vamos a ir al libro de Lucas 17. Y vamos a ver qué nos cuenta ahí sobre esos leprosos. La lepra en ese tiempo, no es como ahora que se cura y ya casi no hay lepra. Pero en ese tiempo también era símbolo del pecado. Y la persona que adquiría lepra tenía que abandonar la ciudad. Y cuando iba caminando tenía que ir voceando leproso, 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 para que todo el mundo se alejara y no le fuera contagiado. Esa enfermedad era bien, bien mala y con características también difíciles. Llegaban a perder la carne y a quedarse así. O sea, era bien difícil. Y cuando en una familia había un leproso, tenía que dejar su casa. No podía juntarse con sus familiares. O sea, que Jesús se encuentra con estos leprosos. Vamos a leer. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Seguimos. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia porque así podemos ir avanzando más rápido. Okay. Osmani, podemos seguir. 11 al 19. Lucas 17, el 11 y el 19. Y entonces Jesús se encontró con esos leprosos. Y ellos vinieron a él y le dijo, y cuando él se acercó a ellos, le dijo, levántate. Él los sanó a todos. Vete, tu fe te ha sanado. Y entonces, en el principio, ahí nos comienza a contar la historia de los leprosos. Aquí está. Muy bien. Entonces, toditos se fueron, eran 10. Y cuando ellos vieron que Dios los sanó, Jesús los sanó, ellos se fueron corriendo, toditos, a dar su buena noticia, quizás a ver a sus familiares. Pero cuando uno vio en el camino, dijo,
wow, no le agradecía a Jesús y se devolvió. ¿Y qué le dijo? Y fue a agradecer al Señor y Jesús le dijo, pero eran 10 y los 9, ¿dónde están? Así que, hermanos queridos, aunque estaba feliz, aunque, imagínense, ya usted con un cuerpo ya deteriorado, ya que usted ha dejado su familia y todo eso, sanó. Jesús te sanó, tú vas a devolver, tú vas a ir a donde todo el mundo, tenían que ir a presentarse donde el sacerdote para que certificara que ya ellos estaban sanos. En esta mañana el Señor quiere que nos quede en nuestro corazón esa actitud, esa disposición de nosotros a agradecer. Que no seamos, ya vimos que no vamos a hacer como el gato, pero tampoco vamos a hacer como esos 9 leprosos que se olvidaron de quién fue que los sanó. O sea, el favor que habían recibido en su vida, la sanidad que habían recibido en su vida, ellos se olvidaron de ella. Se olvidaron de quién era el dador de esa sanidad. Así que, hermanos, en esta ocasión, nosotros vemos esos 3 ejemplos de personas que en situaciones difíciles, ellos tuvieron una actitud de agradecimiento. ¿Por qué estas personas, ustedes creen que actuaron así, con agradecimiento? Yo quiero escuchar, aunque sea 2 opiniones. ¿Por qué creen que actuaron así, con agradecimiento? ¿Qué tenían ellos que esos 9 no tenían? Tenían fe, reconocieron quién le había dado, reconocieron lo que habían recibido. Cuando tú no reconoces que tú has recibido, sea de Dios o de otra persona, tú no vas a agradecer, porque tú crees que te lo mereces todo. Ay, yo tengo un buen trabajo. Ay, eso fue porque yo estudié, porque me preparé. Oh, yo me esforcé mucho. Oh, por eso tú tienes un buen trabajo. ¿Y quién te da la vida? ¿Y quién te da la capacidad para tú estudiar? ¿Y quién permitió que los recursos llegaran? Que tus padres se esforzaran trabajando muchísimo, ¿verdad? Entonces, a veces queremos pensar que por nosotros, no es porque yo soy inteligente. Ay, que mi mamá me tiene que pagar los estudios. Mi mamá me tiene que mantener y mi papá. No. Si usted ya creció, usted tiene que hacer su propio esfuerzo. Siempre debemos ser agradecidos, queridos. Los jóvenes siempre agradezcan a sus padres. Miren, un padre no hay una mayor recompensa para un padre que un hijo obediente y agradecido. Usted no quiere que ahora en Navidad que le regalen al papá que una buena cartera, a la mamá, el vestido. No, esas son cosas que nosotras la pasamos por alto. Pero cuando nosotros podemos decir, mi hija es tan obediente, es amante de Dios, es amante de la familia, es una muchacha agradecida, no me habla mal, ni es malcriada. ¡Wow! ¡Qué felicidad para nosotras! ¿Verdad que sí? Entonces, chicos y chicas, vamos a aprender a ser agradecidos. Y de una manera de nosotros ser agradecidos con nuestros padres es siendo obedientes. Es ayudando en la casa. A veces vemos que la mamá está hasta aquí, que no puede ni agarrarse un pelito del pelo, de la cabeza. Y vemos que los hijos están o jugando, o descansando, o durmiendo en sus habitaciones. Y los padres que ya no dan más. El papá en la calle, ahora nosotros trabajamos en la calle, en la casa, y no hay forma de que uno tenga descanso. Entonces, hijos, vamos a agradecer, vamos a ayudar. Queremos que esa mami dure mucho tiempo. Entonces, esa es una forma de nosotros agradecerle, que es
que estamos felices porque ella nos dio a luz, nos está criando, hace todos sus esfuerzos. Y así decimos y seguimos que esas 3 personas tenían una fe genuina en que Dios podía cambiar y resolver su situación. A veces, como decimos, no valoramos lo que tenemos en la actualidad porque estamos pensando en lo que perdimos o en lo que todavía no tenemos. Y qué pena, porque ya estamos disfrutando de cosas que el Señor nos ha dado. Y entonces nos ponemos a pensar que ya no está, que cuando la iglesia tenía los clubes, que teníamos banda. Eso fue en el pasado. ¿Y ahora qué podemos hacer para agradecerle al Señor? ¿Ah? Que una vez teníamos, que una vez yo era rico, pero ya no lo eres. Entonces hay que actuar con lo que tenemos ahora. Así es, hermanos, que la fe nos ayuda a nosotros a confiar en esas promesas del Señor, a nosotros movernos, a no estar estático ahí sentado en un banco, años van y años vienen. Vamos a darle al Señor, a devolverle al Señor de esas cosas que Él está haciendo por nosotros cada día, a cada momento. Nosotros salimos en la mañana y no sabemos si vamos a regresar. Regresamos por su amor y su misericordia hacia nosotros, por el cuidado que Él tiene. Nuestros hijos salen, se van de la casa, hacen sus vidas y nosotras siempre pendientes y orándole al Señor. Y a veces no nos dan una llamadita. ¿Qué creen? Vamos a tomar en cuenta a nuestras madres y a nuestros padres. Vamos a trabajar para el Señor. Muchas veces decimos, wow, ¿cuántos cargos tiene fulano o fulana? ¿Y usted cuántos tiene? ¿Estás trabajando para el Señor? Tú puedes hacer algo. La iglesia es un cuerpo. No es para que la cabeza solamente funcione. Tú puedes ser el brazo, tú puedes ser la mano, tú puedes ser la vista. Somos un cuerpo y una manera de agradecer al Señor es nosotros sirviéndole a Él en su templo y con las demás personas. Confiaron en que no tenían nada más que perder. La viuda ya había perdido el esposo. Ya ese era el último poquito de comida que tenía. ¿Qué iba a perder? Más nada. Solo le quedaba confiar en el Señor. Pero ellos decidieron poner la voluntad de Dios sobre su necesidad, pues su confianza en Dios era mayor que su propia necesidad. No vamos a enfocarnos en nuestra situación actual. Con la ayuda de Dios nosotros podemos hacer grandes cosas. Y mientras nosotros estamos ensimismados en nosotros, hay otros que están necesitando. Nunca voy a olvidar una situación que me pasó así. Yo estaba deprimida en mi casa, yo no quería ver a nadie, yo me quedaba, estaba medicada, me tomaba mis pastillas y bueno, después que mi esposo se iba, yo volvía a la cama. Ese día anterior, eso fue un domingo, pero ese día anterior la hermana Esperanza había tenido unas quemaduras en sus manos y nos habían dicho que ella estaba para el médico. A mí se me olvidó, hermana. Y en la mañana siempre le envío algunos mensajitos a algunas personas y estaba ahí y le envié algo a la hermana Esperanza y ella me respondió. Y ahí me acordé y le pregunté por sus manos. Cuando ella me envió la foto de sus manos, señores, yo le pedí tanto perdón al Señor, porque Esperanza no podía hacer nada con sus manos. Ella estaba a merced de su esposo, que
También los esposos son ayuda idónea para el Señor, gracias a Dios. Y yo dije, pero yo estoy aquí sumida en mi tristeza, pero hay otras personas que me necesitan, que yo haga algo por ellas. Y yo recuerdo que me levanté, después de pedirle perdón al Señor, me levanté, me puse a cocinar y después fui a visitar a la hermana Esperanza. Y es cierto, señores, el servicio, la gratitud hacen a uno feliz. Porque ese día lloramos, ese día comimos, hicimos muchas cosas, pero ella se sintió bien y yo también. El Señor nos recompensa cuando nosotros dejamos nuestra actitud de egoísmo y le servimos con amor. Cuando nosotros le agradecemos a Dios, porque aunque yo tenía mi pérdida, pero ella estaba sufriendo en ese momento. Y un dolor grande también, porque las quemaduras duelen mucho. Así es que, hermanos, siempre recuerdo eso, pero lo recuerdo así con amor y como me hace cambiar de actitud. Cuando yo no quiero hacer nada, porque es normal, yo no soy una persona extraterrestre, yo soy humana y yo siento y he tenido problemas grandísimos y bueno, pero ante todo eso está la fe que tú tienes en el Señor y pedirle que Él sea quien te dé esa disposición de tú servir y agradecerle a los demás. La gratitud nos ayuda a enfocarnos, como dije ahorita, en lo que tenemos, en lugar de lo que nos hace falta. Otros beneficios, disminuye el estrés. Oigan, ¿qué medicina gratuita tenemos? El estrés es la enfermedad del siglo. Y miren, la podemos sanar agradeciéndole a Dios y sirviendo a los demás. Nos ayuda a ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es lo que te ayuda, es esa capacidad que te ayuda a tú sobrepasar ese momento en el que tú estás. Yo digo que la resiliencia va muy de acuerdo con la fe, porque si tú no crees que Dios te va a ayudar, entonces tú dices, bueno, yo no voy a salir de esta. Y te quedas ahí envuelto. Pero con la ayuda de Dios se puede. Y así es que más también nos inspira paz, nos da alegría y nos multiplica aquello que tenemos. A veces damos lo que nos queda, ¿verdad? Pero confía, el Señor te va a proveer siempre. La mujer fue bendecida por confiar en Dios y no solo con alimento. Primera de Reyes 17 al 24. Vamos a ver de qué manera fue bendecida por Dios y no solo con alimento. Ustedes saben que después la historia continúa y ese hijo de la viuda de Sarepta murió. O sea, lo que el Señor le había dado, lo retira, se lo quita. ¡Wow! ¡Qué terrible momento! Pero ella confió en el Señor y le dijo al profeta, mi hijo murió. Y dice que el profeta llevó al hijo a la habitación donde él tenía y le pidió al Señor que bendijera a esa mujer que en un tiempo sin tener nada lo bendijo a él y creyó en la promesa de Dios de que él le iba a sostener. Y el Señor oyó la oración y este hijo volvió a la vida. O sea que por ese servicio, por esa confianza en Dios, por esa gratitud que ella tuvo en ese momento difícil, sin tener nada y no pensó en eso, Dios le recompensó. Si vamos, nuestra lectura bíblica, una de ellas que fue Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, Dios pide que seamos
agradecidos. Una cualidad de un buen cristiano es el agradecimiento. No hay forma de que nosotros queramos servir al Señor y no agradezcamos. Así es, hermanos, que aunque Dios te bendice, pero en algún momento retira de ti algo preciado para ti, nosotros siempre debemos de agradecer. El agradecimiento es una de las cualidades que el Señor quiere que nosotros practiquemos en nuestra vida. Y todo se relaciona con eso que el Señor hizo por ti ya. El mayor sacrificio del mundo ya el Señor lo hizo por ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros por el Señor? Seamos agradecidos. Y de ahí vamos a hablarle a los demás de Jesús, porque ya nosotros agradecemos que otra gente en algún momento te dio ese mensaje. Y por eso tú estás aquí sirviéndole al Señor. Tú vas a colaborar. Tú vas a ayudar a los demás. Quizá queremos quedarnos un día en la casa, pero decimos, no, yo voy a ir a agradecerle al Señor. Vamos a ver, yo voy a buscar lo que el Señor tiene para mí. Así es que, hermanos queridos, en este mundo, mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir pérdida de nuestros familiares, vamos a no tener trabajo quizás, o a sufrir cualquier otra situación, quizás no estás bien con el esposo o con la esposa, pero en esa situación ten la disposición de agradecer al Señor, de confiar en su palabra, de pedirle que aumente tu fe y el Señor te va a bendecir y te va a bendecir con mucho más de lo que tú estabas esperando, como los ejemplos que hemos visto en este día. Que el Señor nos bendiga a cada uno y ponga en nosotros un corazón agradecido.